Ya chicos, la sesión pasada habíamos revisado ya los mecanismos de la comunicación y los mecanismos de la comunicación respectivamente habíamos revisado, por ejemplo, la asertividad. ¿Se acuerdan? Ahí está el... A la sala de espera. Ah, no está. Los voy a admitir, deberían llegar e ingresar. Y vimos algunos... ya, Polet, después te escribo ahí mi WhatsApp. Lo voy a escribir porque... a ver. Ahí te lo voy a mandar. Ya. Sí, acuérdense que igual les enviaron la clase, el material, yo siempre si hay algún material interesante adicional, ustedes saben que se lo estoy mandando, ahí les dejo mi WhatsApp de nuevo. Y bueno, también les había enviado entre ese material adicional, el material de habilidades, que ese en el fondo nos servía para cuando tenemos que agotar todos los medios en el fondo, y cuando me refiero a agotar todos los medios es que la medida psicosocial tenemos que contemplar como todas las etapas, atención de apoderado, derivación, ¿cierto? Diálogo, y ahí es como ya, ¿con qué estrategias lo hago? Entonces para eso vimos la asertividad. Y nos habíamos quedado en la empatía. ¿Qué me dicen de la empatía? ¿Cómo ven a los chicos hoy en día con la empatía? Más o menos, los ven como más egocéntricos, ya ajenos a la empatía, dice la Ana. Sí, y saben, algo que igual me ha dado bastantes vueltas es que la empatía cuesta trabajarla también con los apoderados. Entonces, lo que vamos a ver aquí, lo que tenemos que saber, y a ver si les mando un librito, aunque haya terminado el curso, igual se los voy a enviar, que se llama Empatía Terapéutica. Y ese enuncia cuatro fases de la empatía. La primera, que es identificar por qué la persona es así. Después, decir, ¿qué acciones hace? Después, ¿por qué las hace? ¿Y qué consecuencia tiene que las haga? Esas son las fases de la empatía y separar si no es mi amigo o no. Pero también lo otro que es relevante es el mapa de la empatía. Y el mapa de la empatía, nosotros encontramos cuatro fases previas antes de generar el vínculo, que es ponerse en el lugar del otro. Y eso también se puede trabajar con apoderados y apoderadas de niños, quienes tengan, por ejemplo, el espectro autista, porque a veces cuesta como familiarizarse con los apoderados. Y yo les dije que la empatía no es llegar y decir, oye, Caro, ponte en el lugar de tal persona. No, porque eso es un acto de experiencia, que es la compasión, ¿o no? Pero la empatía hasta personas que, a ver, uno puede conocer y esencialmente las ve como buenas, va a costar, porque es un vínculo. Y uno tiene que analizar, y aquí les voy a mandar esto por aquí, mediante este vínculo, qué es lo que piensa, lo que siente, qué es lo que le preocupa realmente, cuáles son sus sueños, qué le motiva, qué escucha, que están hartos de él, qué dice las personas que admira o sigue, quizá admira a ciertas personas y no le ponen atención. Entonces uno va generando todo este vínculo, chiquillos, que tendríamos que tener un rato importante para explicar el mapa de la empatía, sobre qué siente, qué piensa, qué dice, qué hace, finalmente como consecuencia que oye del resto, que ve de él o de ella, mira, ¿sabe qué? Que se alejan, que aplauden cuando se retira, y qué esfuerzos tiene, frustración, qué resultados puede alcanzar el éxito o puede alcanzar unos cambios si quizá intentamos ser de determinada forma. No sé si ubicaban el mapa de la empatía. Me cuentan ahí en el chat. Este mapa de la empatía lo pueden implementar, ¿saben dónde, chicos? En una mediación con un arbitraje, igual que las fases de la empatía. La escucha activa consiste en escuchar sin interrumpir. Entonces, Anita aquí si está haciendo una mediación, después de presentar las reglas, de realizar la premediación, ella va a aplicar escucha activa. En el paper de habilidades aparece la explicación, igual lo vamos a explicar.
La escucha activa consiste en escuchar sin interrumpir, sin juzgar, sin observar el celular, prestando 100% atención en la otra persona. Y también consiste en parafrasear, o sea, en repetir exacto lo que dijo la otra persona o generar efecto espejo. ¿Qué es este efecto espejo? Es como, dijiste tal cosa, ¿qué piensas al respecto? Ah, pienso esto, esto. O percibí que estabas enojado. Entonces, cuando nosotros hacemos este acto reflejo de percibir cómo está la otra persona, percibir cómo se siente, le generas un tipo de recompensa. Y eso se llama paráfrasis educativa. Y eso tú puedes repetir lo que dijo la otra persona en cuanto a insultos, etcétera, y generar como esta estimulación también al área de Broadman de que te repita lo que tú dijiste. O sea, más de alguno yo creo que no ha pasado que uno quizás sin querer insultó a alguien y te repiten como el insulto y uno dice, oh, la embarré. No decimos esto, otra cosa, pero esa es la paráfrasis educativa y eso es después de escuchar activamente. Que reflejar estados emocionales es, ah, te percibí que te sentiste de esta manera. Y el feedback no es llegar y decir, miren, esto está mal porque sí, porque está mal socialmente. No, chicos. El feedback lo vamos a trabajar como, a ver, si la falta está mal y cómo debemos mejorarla, pero la vamos a trabajar a través de la pregunta circular. Y la pregunta circular es, por ejemplo, secuencial. ¿Cómo reaccionaste cuando él te dijo tal cosa? O bien, conductas o atributos. Ejemplo, cuando tú dices tal cosa, ¿en qué te afecta las áreas que te importan o en qué te beneficia realmente? Por ejemplo, yo trabajo eso, dado que los chicos dicen, ya, o sea, no me beneficia como en áreas realmente que me importan, o sea, lo estoy mencionando probablemente por un autoconcepto que no es el mejor, o no, chicos, por un reactivismo al apego que no es el mejor tampoco, o sea, que se da, o bien diacrónica, o sea, ¿en qué cambia que yo siga siendo así? ¿O en qué me va a beneficiar? O hipotéticas, ¿te imaginas que si sigue esto, después va a pasar esto? Es como, ¿qué pasaría si? Por eso prefiero siempre trabajar el feedback con preguntas circulares, chicos. Siempre como muy hipotética o en qué realmente me beneficiaría, en qué no. La mayéutica consiste en preguntar hasta obtener un resultado. En eso consiste la mayéutica por sí. No la habían escuchado. Y al igual que la asertividad se aplica a la autoridad justa, ya que nos referimos con esto que lo posible nosotros estamos en la perspectiva ganar-ganar, que es que ambas partes salgan beneficiadas, pero la autoridad justa nos referimos a que también haya proporcionalidad en el trato. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en el reglamento interno? De así uno retroalimenta, chicos, desde el área que le pueda servir. Cuéntenme, ¿cuáles son los conflictos más frecuentes en las comunidades educativas? Sí, Polet, sí. Voy a mandar un ratito la evaluación y me pueden preguntar mañana, pasado, dudas, no hay problema. Por eso ahí dejé mi WhatsApp, sí. Ya, ya, tenemos conflictos. Tenemos conflictos, por ejemplo, de interés. Tenemos conflictos también de estructura. O sea, ¿por qué él tiene esto y yo no? De interés. También no me interesa juntarme con tal persona por tales motivos.
también de comunicación. Ah, es que él dijo esto, el conflicto sentido percibido. ¿Cuáles son estos? Lo que dijo de mí versus lo que realmente dijo. Claro, sí, grupos, bullying social. El bullying social es cuando aíslan a alguien y, y erigen campaña contra esa persona. La resolución de conflictos, chicos, es el conjunto, yo creo, súper simple, de soluciones otorgadas a un problema que está ya presentado. Y la resolución de conflictos, que la verdad, nuestra política de convivencia escolar se actualizó el año pasado y se actualizó súper poco, o sea, no es gran cosa, de verdad, chicos, se agregó las dimensiones, dimensión de convivir juntos, ética, dimensión de convivencia escolar, y no sé si son tan aporte, pero sí nos exhorta que cada resolución de conflictos debe ser pacífica. Entonces, por eso vamos a ver este tipo de resoluciones, que deben ser pacíficas, sí o sí. Y además, la resolución de conflictos busca maneras de conflicto, perdón, maneras de resolución a través de la comunicación asertiva, acuerdos, perdón, mutuamente aceptables, aplicando empatía, pensamiento crítico, feedback, escucha activa, también asertividad. Uno previene también que existe una escalada de problemas, una escalada también de problemas que se vuelvan a instaurar. Desarrollamos habilidades comunicativas, fomentamos acá buenos ambientes de comunidad educativa. Entonces, como súper, y es distinto porque el conflicto es súper distinto a lo que es el bullying, chicos. Entonces, hay muchos casos que no califican como bullying. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que a veces llegan apoderados y a lo mejor les llegan ahí en la puerta, oye, inspectora Polet, que a mi hijo le están haciendo bullying. Y Polet no puede llegar y anotarlo en el libro porque para el bullying hay que activar un protocolo, pero sí registrarlo en el cuadernillo de ingreso, anunciarlo a encargado de convivencia, porque cualquier persona en la comunidad educativa puede denunciar si hay una sospecha. Pero el conflicto es cuando las dos partes van y vienen. Y usualmente los apoderados no hablan más de conflicto, lo que pasa es que siempre va a ser bullying. El bullying conlleva un abuso de poder versus una indefensión. Y el conflicto, aquí las relaciones se ven robustecidas porque es constante, pero no hay abuso de poder, pues las personalidades son similares, los caracteres son similares. Y sucede también que hay muchas causas como emocionales, como de comunicación, de estructura, intereses, donde las emociones como se hayan presentado en mi vida es como yo voy a manifestarme. Y los conflictos tienen tres maneras de resolverse. Una de ellas es la negociación. ¿Las han escuchado? La negociación, me acuerdo una vez que una encargada de convivencia la hizo participando ella. Y la negociación, chicos, me pasa que los que la van a trabajar son los protagonistas, o sea, que no requiere una ayuda de un tercero. La más conocida que tenemos es la negociación de Harvard. Claro, claro, Ana, sí, pero los que van a dialogar son los protagonistas del conflicto. Entonces aquí no ayudamos, podemos como ir a orientar, pero no estamos interviniendo. Yo estoy de acuerdo que ojalá resulte un consenso, como dice Ana, en ambas partes la negociación, chicos, se aplica sobre 10 años con un conflicto que no sea arbitrario, o sea, como en este caso fue de que uno se había quedado con el anillo del otro, o sea, eso no puede resolverse con un conflicto, con una negociación. Sí, cuando han sido amigos, sí, cuando también hay un interés, chicos, y, y cuando también hay algo que afecta sustancialmente, pero
no cuando son interés arbitrario como me quitaste esto, por ejemplo, pelea amorosa, o sea, negociación no sirve. Y tiene que haber una edad, tiene que haber también, no puede ser conflictos físicos, tiene que no ser tan constante, entonces la negociación no es llegar y aplicar, chiquillos, porque si yo llego y aplico, no me va a servir. En ese caso no sirvió, porque puede que las partes exista tal exacerbación que no se escuchen con ese respeto. Entonces, a veces cuando han sido amigos, la negociación sirve, pero depende de la causa del conflicto. Si es un conflicto arbitrario como esos que les menciono, no va a funcionar, porque yo tengo que transar un interés a cambio de. Debo transar de que tú cambias algo a cambio de que yo voy a cambiar algo. Nos exponemos los intereses, los intercambiamos, porque de eso se basa la negociación. Hola, Yarina y Marcia que vienen llegando, y acordamos la solución más adecuada en virtud de ese interés. Pero ambas partes tienen que ceder, como dijo Lana, ¿o no? Ambas partes tienen que ceder. Y aquí tenemos alternativas también de soluciones más adecuadas que las dos partes salgan beneficiadas, pero las dos partes tienen que ceder. Cosa que, hola Yanina, ¿cómo estás? Cosa que en la mediación no pasa. Usualmente la mediación se aplica, chiquillos, mucho, si se han dado cuenta o no, que todo mediación, mediación, mediación. No es la única, no. Y de hecho la mediación, aquí viene un dato importante, es voluntaria. Yo creo que eso lo han escuchado porque vamos a ver un videito ahora. Es voluntaria. Y al ser voluntaria, chicos, si yo obligo a las partes, superintendencia a decir, ¿y dónde está el escuchar a las partes? Se han dado cuenta que la superintendencia, por eso que yo les dije, todo tiene que ser como con guante blanco, porque si la falta es grave y aplico expulsión, si es que yo apliqué suspensión porque no me vino con el uniforme, o sea, no puedo. Aquí también, la mediación es una forma de resolver conflictos de manera pacífica donde tenemos pasos, de hecho son distintos pasos de acuerdo a los autores. Por ejemplo, Silvia Yukman, a ver si se las mando también, tiene perdón, propósitos de la mediación. Entre ellos, que las personas hacen caso cuando les interesa algo, cuando se sienten culpables, escuchan más, cuando es algo que les va a afectar también, cuando les tomas en cuenta las emociones, lo que pasó, cuando hablas también del pasado, cómo les afectó. Estas son competencias que te sirven. Y la mediación, el mediador no interviene, pero aquí sí ayuda, chiquillos, sí ayuda a encontrar la solución a un problema. Y los pasos de la mediación vienen a ser la premediación, la recolección de información a través de preguntas abiertas y cerradas. La mediación no se hace inmediatamente. Yo me acuerdo que yo le hice al tiro y me fue pésimo. No, se hace con paulatinamente. Premediación, donde también recolectas información, me refiero que la recolecto escuchando ambas partes, porque la primera recolecto yo, la segunda escucho las partes, luego escucha activa, donde ya escucho las partes, mediación oficial, aclarar problemas, y ahí tú ocupas estrategias asertivas, ocupas el mapa de la empatía, ocupas preguntas circulares y después búsqueda de soluciones. ¿Qué les parece? Y el arbitraje, y con esto termino para que veamos primeros auxilios, y les voy a mostrar el video, es muy parecido a la mediación con la diferencia que no es necesario que sea voluntario. Y yo creo que no lo han escuchado mucho el arbitraje en colegios. Claro, los partidos de fútbol sí, pero en colegios uno no lo ha escuchado. Y en colegios, bueno, el arbitraje pedagógico que se le llama,
Tiene casi los mismos pasos que la mediación, a excepción que no tiene premediación y recolección de información. Tú vas directamente a la escucha activa, pero ¿por qué es la forma más tradicional de resolver? Es la forma más tradicional porque aquí no le preguntas a las partes qué les parece esto, sino que directamente se da una solución. Y si es que gana o pierde una parte, eso no llega a importar tanto. O sea, lo posible que ambas partes ganen. Pero aquí empieza a importar un poquito menos porque lo que procuramos es tener una solución por lo pacífico, o sea, por el bien común, pero el bien general también. Entonces, por eso es la forma más tradicional de resolver conflictos, porque aquí el tercero da la solución, no pregunta a las partes como en la mediación y en la negociación no se mete. Entonces, por eso que esta hay que tenerla como carta cuando ocurre bullying, por ejemplo. En el bullying siempre aplican mediación, siendo que hay casos, por ejemplo, de bullying físico o bullying psicológico, donde requerimos aplicar más un arbitraje para que también la superintendencia nos acepte este procedimiento. ¿Qué les parece? Vamos ya a primeros auxilios, pero quiero cerrar con un video. Cuéntenme qué les parece, dudas, consultas, ustedes me dicen. Voy a silenciarme para que escuchen bien el video. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Tengo que compartir sonido. Ya. Vamos a ver ahora un video sobre la mediación de la superintendencia, la cual es una herramienta para la gestión colaborativa de conflictos. Y esta mediación, chicos, la empleamos cuando ya se agotaron todos los medios y finalmente tenemos que pasar a una dinámica donde no tengamos que ejecutar la sanción. ¿Se acuerdan lo que era una sanción? Y esto la superintendencia, la verdad que lo observa súper bien y lo observa de forma positiva cuando tengamos que subir antecedentes. Así que por eso que hay que hacer las cosas bien para que la superintendencia coja la mediación. Mire, Los conflictos son inherentes al ser humano. Es decisión de cada persona evitarlos, confrontarlos o abordarlos de manera colaborativa. En los establecimientos educacionales, los conflictos deben ser una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para los estudiantes, los profesores y la comunidad educativa en general. Cuando las diferencias al interior de una comunidad educativa no logran ser resueltas entre sus integrantes, la Superintendencia de Educación ofrece la mediación, una herramienta para la gestión colaborativa de conflictos. La mediación es un espacio de diálogo respetuoso e inclusivo, donde las familias y el establecimiento educacional pueden conversar, escucharse, comprenderse y resolver los conflictos que afectan al estudiante. El mediador es el profesional experto que facilita el espacio de diálogo, apoyando a las partes para que busquen sus propias soluciones. La mediación pone a los niños primero y ofrece soluciones que incluyen los intereses y necesidades de todas las partes. Además, devuelve las confianzas, favoreciendo una convivencia positiva en los establecimientos educacionales. ¿Qué conflictos se pueden mediar? Necesidades específicas del estudiante, problemas disciplinarios, conflicto relacional entre estudiantes, familia y establecimientos. ¿Qué conflictos no son mediables en la Superintendencia de Educación? Materias técnico-pedagógicas, infracciones a la normativa educacional, incumplimiento laboral.
El proceso de mediación es voluntario en todas sus etapas. Aceptar participar, permanecer en las sesiones y llegar a un acuerdo. El mediador cuidará que todas las partes se sientan en igualdad de condiciones para tomar una decisión conjunta. Lo que se conversa en las reuniones es confidencial y el mediador está amparado por el secreto profesional. Otra garantía es la imparcialidad. El mediador no favorece ni privilegia a una parte en desmedro de la otra. Si algún miembro de la comunidad educativa ha intentado resolver un problema en su colegio sin resultado o bien está insatisfecho con la solución, puede presentar una solicitud de mediación en las oficinas regionales de la Superintendencia de Educación o a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana. ¿Qué les parece? Esta, a ver, no sé si llamarle dinámica, no. Bueno, esta estrategia previa a la sanción. ¿Qué les pareció? ¿Buena idea? Ya, si el video está súper claro, está bien explicado y esta es como una cartita bajo la manga cuando no queramos avanzar a la sanción, que eso, como les digo, superintendencia lo observa súper bien, lo aprecia dentro de los protocolos, créanme, preferentemente antes ir a mediación, antes de pasar a una expulsión o una cancelación de matrícula o una condicionalidad, por ejemplo. Exacto, es seguir el conducto regular, pero pasa que a veces se va directamente a la sanción y la superintendencia te devuelve los procesos, Ana. Y hay una circular que es la 629, que la revisa, de hecho, la Defensoría de la Niñez, ¿te acuerdas que lo hablamos? Y mira que uno sea lo más psicosocial posible. Claro, lo más psicosocial posible, o sea, que tú te fijes que esto crea los derechos, la proporcionalidad, que se considera el reglamento, entonces ya ahí lo consideramos, aplicamos eso, ya. Después que aplicamos todo, pasamos a la sanción. Aunque ustedes saben que con aula segura hay algunas que son gravísimas, directas, ¿se acuerdan? Como porte de armas. Vamos al módulo 4, que es el último, que corresponde a primeros auxilios. No sé si alguno de ustedes tiene curso de primeros auxilios o de extintores. Me encantaría que viéramos más ahí de extintores, de desfibrilador. Cuéntenme. Ya no importa porque aquí vamos a ver también un poquito. Después del curso, yo no me voy a despedir. Cualquier cosita hablamos, ustedes saben. Y primeros auxilios en nuestro módulo 4 y es necesario, de hecho, a ver, en el perfil ya, Yanina, súper. Eso ponlo en tu currículum. En el perfil de Chile Valora, que es el sistema de certificación de competencias, podemos ver reflejado que sí está la noción en primer auxilio, sí tenemos que tener noción. Y les pregunto, ¿este botiquín que ustedes ven, estará bien? ¿Le faltará algo? Ya, no se puede dar ya. Sí, no se puede dar medicación porque ahí salen pastillas. ¿Saben de dónde saqué este botiquín? Lo saqué del Plan Integral de Seguridad Escolar, que no se actualiza del año 2019. Qué mal está porque seguridad escolar es importantísimo. Y este botiquín, por eso que lo dejo, no lo cambio, no sé a preguntar nada de este, pero vale decir que es súper relevante saber que debe tener un botiquín, a pesar de que esto es como que a modo de seguridad escolar de decreto de 83 no nos obliga como que tenemos que tener específico, excepto que no podemos suministrar medicamentos.
Sí, las hierbas, todo ello, pero con las hierbas yo tengo también mis reparos porque hay gente que da ruda, que hay niños que tienen problemas hepáticos, también da orégano, cuando tienen problemas al estómago, aquello peor, claro, también, por ejemplo, alergia a la ambrosía y la manzanilla es con ello. Esta es una hierba que suele ser mucho más inocua que el resto, igual que la melisa, pero no quiere decir que vivamos dando que la agüita de hierba. Cuando tengan afección gastrointestinal, chiquillos, lo mejor es dar agua solamente, ¿no? Que está menos que, mira, ni siquiera tanto. Cuando hay menarquia, menstruación, también sucede que la misma menstruación hace que los jugos gástricos trabajen más. Entonces tú liberas más alcalinos y tienes más acidez. Entonces de pronto, claro, la manzanilla te hace bien, pero el azúcar y la manzanilla igual te dan acidez. Entonces, ¿qué pasa? Exacto, exacto. Y el agua no. Entonces lo mejor es dar agüita. Igual que las bolas de algodón y hisopos con puntas de algodón, no lo estamos trabajando ni siquiera para limpiar. La indumentaria se puede limpiar con alcohol y se trabaja, como bien ustedes me dicen, con suero fisiológico. Nada más, ni peróxido de hidrógeno, ni yodo, nada de ello, porque tenemos personas con afección a las tiroides. Tú vas a producir más si es que brindas suero, si es que brindas, perdón, yodo. Y además, si suministra peróxido de hidrógeno, que también están como medicamentos, lo que hace es, ejemplo, un sangrado de nariz es igual a ocasionar irritación esofágica, irritación estomacal. Eso es lo mejor es suero fisiológico, igual que las vendas con gasa esterilizada, suero, parches, férulas de aluminio, compresas frías y compresas también calientes que se mantienen una temperatura, porque las compresas 3M, chicos, mantienen una temperatura menos de 5 y más de 15 no. Y eso es a veces lo que uno se le olvida cuando no hay compresas. Y uno envuelve, toma un choclo aquí del refrigerador y lo envuelves, pensando que, claro, igual va a ser bueno, pero las compresas suelen ser mejor porque se mantienen en esa temperatura. Y uno va con la compresa primero fría, porque las dos tienen funcionalidad distinta cuando lesiones que tienen hinchazón o que no son graves, o sea, me refiero cuando hay tensión muscular, cuando hay también por ejemplo, esguince sí porque hay hinchazón, hay hematoma, pero después la compresa que es más caliente para fortalecer la circulación. Entonces las dos tienen terapias distintas. La terapia en frío es vasoconstrictora, o sea, ayuda a que igual el dolor disminuya, la hinchazón disminuya y la otra que la circulación vaya, también va a tener una función de que va a guardar el dolor un poquito menos porque va a ayudar a que las células funcionen, las células te transmiten dolor. Así que igual cada una tiene su funcionalidad. En los establecimientos educacionales nos vamos a encontrar con diferentes tipos de accidentes. Tipos de accidentes. Por ejemplo, sangrado de nariz, también luxaciones, esguinces, fracturas, que son consecuencias de accidentes. Y eso vale decir que no son, a ver, no son, por ejemplo, las enfermedades, los cuadros virales no forman parte de accidentes porque no son consecuencias a un acto como es un accidente. Un accidente, si es que tú buscas la noción de lo que es un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas o es un suceso eventual, la acción que resulta involuntario, un daño involuntario. Yo creo que igual más de alguno ha sangrado de nariz. Y si alguno de aquí tiene hematofobia, me cuenta porque uno lo puede trabajar con desensibilización sistemática, de a poquito. Uno sienta para reducir el riesgo de riesgo sanguíneo, pero me acuerdo que yo había visto
en la escuela y me pasó que tenía la cabeza hacia atrás. Y eso no puede ser porque puedes causar neumonía por aspiración, vómito, hemorragia, coagulación. Y obviamente el vómito, ¿qué pasa? Si es sangre rica en oxígeno, el exceso de oxígeno irrita y el otro tiene uri desecho, o sea, te hace mal para el estómago. Entonces, siempre hacia adelante. También presionamos el tabique nasal justo arriba de las fosas nasales para que obstruyamos la arteria que irriga la nariz. Y si va a continuar, taponar con gasa, aquí unos 15, a lo más 20 minutos, porque si no, viste urgencia. También hay personas que le dicen, suénate para que botes todo. No, porque las fases de la cicatrización, en la homeostasia, la coagulación, es la primera. Y inmediatamente nuestro organismo forma coágulos, entonces no le puede decir que se suene. Y fíjate en los colores, me refiero de la sangre. Si es más oscura, no vas a aplicar compresas frías porque esta fluye con la hipotensión. Y con la hipertensión va a fluir la sangre que es más roja y que va más a flujo más rápido. Entonces, tenemos que seguir esos primeros auxilios, sobre todo para que esté sentado, para que favorezca el flujo sanguíneo. Y también lo que va a ser importante es tener aquí el cubrimiento con las gasas esterilizadas en ambas fosas nasales. Eso es súper importante y si se llena de sangre, irla cambiando. Cuénteme si alguien ha tenido luxación. Luxación, fractura y esguince se trabajan con rice, price y police. En este caso hay un dolor súper agudo que se calma lentamente y reaparece con movimiento porque hay desplazamiento de la superficie ósea. Podemos encontrar aquí desplazamiento de la rótula, eh, clavícula, también de la tibia, o sea, dependiendo si es de rodilla, si es de hombro. Y vamos a hallar un miembro más acortado o alargado en relación al otro, por lo mismo. ¿Qué se hace aquí? Tú vas a notar, a diferencia de la fractura, el esguince. No le vas a decir, ponte en una posición aunque te duela. No, porque desplazamos más la superficie ósea, chicos, porque aquí se desprende del ligamento. Y los ligamentos, cuando son movimientos súper bruscos, se suele ocasionar los esguinces o también las luxaciones. A veces luxación fractura, puede ser ambas. Y tienen esta función de limitar el movimiento, de prevenir lesiones, de estabilizar, pero claro, movimiento muy brusco te ocasiona luxación. Sí puede ocasionar un vendaje y súper importante empezar también, en este caso, puede ser un fomento caliente y luego frío, porque igual va con el dolor, a diferencia de la fractura y el esguince que va con un hematoma primero. Entonces ahí empleas la terapia en frío primero. Vamos a encontrar que igual los establecimientos educacionales tienen un cabestrillo muchas veces. Y ese cabestrillo, la verdad que no es caro, o sea, los establecimientos deberían tenerlo. Y si no, uno cubre aquí con un paño, la parte adelante más gruesa, con una toalla para que no se desplace. Y cuando hay luxación, y en este caso se aplica la carga óptima, que sería police, en el caso de esa metodología, que a ver ahí si te los mando, es para estabilizar. Y el cabestrillo es súper importante porque ayuda también precisamente a que no se movilice la estructura ósea. En, por ejemplo, RICES para fracturas y para esguinces. No sé si salen acá, y aquí sale esguince. Sirve para lesiones que son más agudas. Y police, espérenme, y police va a servirnos para lesiones que son estilo fracturas abiertas, porque ahí aplica la protección. La elevación sí es súper importante para favorecer la circulación. En el caso de, como se dieron cuenta, de la luxación, importante descansar en ver una posición cómoda, contener, no elevar,
y sí tener un vendaje. Si no saben hacer un vendaje, dejarlo en una posición cómoda. Eso va a ser lo importante. Y en el esguince tú te vas a dar cuenta que está acompañado de un hematoma, pero la fractura a veces tiene ruido. El esguince no. El esguince puede ser parcial, completo. Cuando es completo el dolor nunca he tenido, pero debe ser horrible. No sé si alguien ha tenido esguince. Y un esguince implica esta lesión de ligamentos, esta rotura, y varía según la gravedad, porque aquí tenemos esguinces, como les dije, completos o parciales, grado 1, grado 2, grado 3. Los grado 3 son 3, está completo, grado 2 como más parcial, la otra como menos. El grado 1 que no es, es una parte solamente, como un tercio. Y están todos acompañados de hinchazón, dificultad para soportar peso, dolor intenso, igual que la fractura, y ambos tienen primer auxilio similar, el mismo, donde tú pones frío porque igual tienes hinchazón. En cambio, la luxación pasa que la hinchazón no está, pero sí la movilidad que tú ves. Y es importante comprimir la zona con vendaje, sí, no es difícil, por ejemplo, el vendaje de pie, por eso que en estos cursos igual hubiera sido bonito presencial también, ya que tú rodeas justo antes del talón de Aquiles, vas por el escafoides, que es una parte la que está delante del pie, y después tú vas pasando por los dedos y también por el talón, como que empiezas primero y después en el centro. Y elevas la extremidad. Si no está el vendaje, es importante elevar la extremidad para evitar hinchazón y favorecer la circulación, para el mejor funcionamiento sanguíneo y que las células en el fondo te digan, mira, tenemos que empezar a trabajar. También cuénteme si alguien ha pasado por un traumatismo encefalocraniano. Esto también es complicado y es de gravedad. No, el traumatismo encefalocraniano, cuando los chicos se golpean en la cabeza, debe ser inmediato el llamar a la ambulancia y si no trasladar. Y trasladar en el auto, si se hace, la cabeza dejarla normal y los pies elevarlos, por si acaso. Es una disfunción cerebral que se ocasiona por un impacto interno-externo. Ah, ya. Y aparte claro, tenemos distintos como indicadores, es que es urgente. El cerebro es nuestra placa madre, Ana. Entonces puede ser TEC cerrado o abierto, pero ambos revisten urgencia. El TEC abierto sangra exacto porque hay una cantidad de vasos sanguíneos y de arteria, igual que la nariz cuando sangras adelante, justo aquí arriba, donde está el plexo Kilsenbach, eso tiene muchas arterias. Entonces pasa que también en la cabeza, yo me acuerdo que antes veía que mi abuela se rompía la cabeza, o sea, se rompió la cabeza una vez. Y yo decía, ¿por qué sangra tanto? Se rompió una esquina, más que en un dedo. Claro, hay múltiples terminaciones, vasos sanguíneos. Y cuando son lesiones de alta velocidad sucede que a veces el cráneo se ve afectado y es ahí donde también se deben generar operaciones. Hay veces que hay que hacer estimulación lobular, donde se debe generar operación, se debe generar también anticoagulante, adrenalina, incluso. Y los TEC cerrados, chiquillos, no sé si salen así. Cuando conseguimos ayuda médica, igual, porque se forman octopías que son sangrados internos, que no están visibles a la facilidad, pero de manera interna forman coágulos y pueden causar una trombosis o un derrame cerebral, porque no está llegando suficiente sangre al corazón, no está entregando señal, entonces debilidad muscular, hay entumecimiento al lado derecho de la cara, entonces hay falta de irrigación, interrupción sanguínea por el golpe. Nunca un golpe se debe dejar como puede ser una quemadura de primer grado, por ejemplo. Y varias de las causales están los pelotazos, ay, perdón, los pelotazos en las recreos o clases de educación física, las caídas dentro y fuera del aula, y estos corresponden a elementos involuntarios, los accidentes de tránsito,
La agresión física, y ojo con esto, porque tiene que ser siempre considerar quién empieza para que pueda aplicarse seguro escolar. Quien responde le debería aplicar el seguro escolar. Recuerden que es involuntario el seguro escolar. En todas las anteriores debería aplicar también los pelotazos, la caída dentro de la sala, que son como causas súper recurrentes. Y de ida y trayecto, acuérdense que cubren un rango de 2 horas. Es similar a la ley 16744, muy parecido. Que se torna, a ver, una pregunta, ¿debemos dejar que la persona duerma? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? No, todos dijeron no. No, porque ¿qué sucede? Sucede que cuando la persona se torna súper o sea, tiene ganas de dormir por el impacto, porque también a modo de defensa ocurre que otras funciones están en exceso, haciendo que tú también, o si es que hubo un pequeño, llamémosle bache en un vaso sanguíneo, está recomponiéndolo y también manteniéndote en conciencia en las funciones vitales, entonces las otras las baja. También cuando uno duerme, entra bradicardia porque es normal, está en una función también de descanso. Debemos mantener conciencia también para estar en este estado de ver. No, 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 mira, puede ser como no puede ser, Ana. No, más que nada por estado de conciencia y por las funciones del cerebro cuando tú duermes o cuando tú estás en un golpe, en un impacto fuerte, Anita. Sí, se comporta de manera normal. Hay veces que puede que no articulen bien. A mí me pasó que una vez tuve un golpe y menos mal que era ducha, no era tina. Y me pasó que yo pensaba que estaba hablando bien, pero no hablaba bien. Entonces sucede que, que es el área de Wernicke con la de Broca, o sea, pensando que estaba bien, pero no articulaba. Exactamente, Ana. El dolor de cabeza es lo más probable que sea fuerte siempre por el impacto y es habitual como respuesta. Tiene pupilas de diferentes tamaños, también cuando ocurren a modo también de golpe del área occipital hacia atrás. O pierde el conocimiento brevemente. Cuando pierde aquí el conocimiento brevemente, es porque hay áreas que aún están recomponiendo su funcionamiento, puede que recupere, y hay veces que esto puede no recomponerse, la mayoría de las veces sí, cuando también hay TEC cerrados. Cuando vomita más de una vez, ojo con esto, porque el bulbo raquídeo está al lado de la médula espinal, que es el que ocasiona el vómito, y la médula espinal es la vía aferente y eferente de comunicación. Por eso cuando no puede mover un brazo o una pierna es riesgoso, porque está cerca de la médula espinal y es terrible eso. Entonces, todo ello tenemos que estar al tanto, chiquillos. Y los primeros auxilios nos vamos a hacer, vamos a estabilizar, no vamos a hacer presión profunda, si hay sangre, vamos a hacer presión suave, no vamos a lavar la herida y vamos a realizar preguntas de conciencia, como dice Anita. Nos vamos a levantar a menos que sea estrictamente, perdón, necesario. La maniobra de Heimlich, ya estamos terminando casi con primeros auxilios. A ver, nos queda bien poco, porque aquí, unas diapos. La maniobra de Heimlich, primero tenemos que cerciorarnos que la persona no pueda toser. No voy a hacer break, chiquillos, para que podamos avanzar. Después lo dejo a todos presentes si están todos. La maniobra de Heimlich, la persona no puede toser, que no pueda hablar, que esté con tono azulado. Si no se cumplen las anteriores, no la hagas. 5 palmadas justo arriba de la columna vertebral porque no se ha ido por la vía respiratoria, por la vía esofágica. Si está lo anterior, procedes a realizarla con tu pulgar cubierto y ayudándote de la otra mano para hacer 3 deditos arriba del ombligo, la compresión hacia arriba y adentro, no hacia afuera y adentro.
por si acaso. Entonces, si yo llego y lo hago, puede ser más riesgoso, porque puede ser que el objeto efectivamente se termine yendo por la vía respiratoria. Así que no lo voy a hacer así. Voy a fijarme que la persona pueda toser, pueda emitir sonidos. ¿Qué les parece? Y la reanimación cardiopulmonar consiste en 30, bueno, a ver, hay ritmos fibrilables y no fibrilables. O sea, ritmos como, por ejemplo, cuando no hay actividad eléctrica, pero sí hay pulso, entonces puede ser que el desfibrilador automático te dé señales de que sigas con el masaje cardiopulmonar y tengas que hacer una RCP de alta complejidad donde tenemos que ir variando con la persona. Entonces hay algunos que sí requieren una carga eléctrica, pero ¿por qué, chicos? Porque cuando hay actividad eléctrica sin pulso, o cuando hay asistolia, cuando hay actividad, si bien hay actividad eléctrica, pero es tan baja que requiere adrenalina, en cambio, en la otra, que es fibrilación ventricular o la taquicardia sin pulso, donde no hay actividad eléctrica, ahí requiere el shot del desfibrilador automático. Porque a veces, aunque no haya actividad eléctrica, pero es tan baja la actividad como la asistolia, se requiere la reanimación cardiopulmonar solamente y el shot de adrenalina también. Entonces, de 5 a 6 centímetros. Si el chico o chica es delgadito, va a ser de 3 a 4 centímetros. Funciona 120 veces por minuto, 30 series. La segunda fase no la hacemos. Pasamos directamente al desfibrilador automático, que es el DA. ¿Lo ubican? Ya, el desfibrilador automático, si les dicen, tiene que usarlo, los tienen que capacitar para su uso el establecimiento. Y esto no es ley de educación, es una ley de desfibrilador automático, es la ley que todos los establecimientos educacionales tienen que tener su DEA y los establecimientos de salud también y todos los que tengan más de 100 trabajadores, como los malls, por ejemplo. Entonces, esto lo hacen en caso de no tengas DEA a modo de los hogares. Y es súper riesgoso no tener DEA en un colegio porque es ilegal. No puede denunciar a la Seremi de Salud por si acaso. Entonces, cuando te diga el DEA que sigas con el masaje cardiopulmonar, haces lo mismo. Y eso se llama reanimación cardiopulmonar de alta complejidad. Y cuénteme si han escuchado las crisis de epilepsia. Yo creo que sí. Las crisis de epilepsia, que tenemos mioclónicas y tenemos también, eh, perdón, clónicas y mioclónicas cuando son de espasmos en ciertas áreas y clónicas cuando es totalmente, y atónicas cuando hay paralización y tónica cuando también es completo. Tenemos varios tipos, incluso de pestañeo. Las crisis de epilepsia es secundario, de hecho, que se muerda la lengua y hay veces que sucede, se muerde la lengua. La lengua, chicos, no tiene tantos vasos sanguíneos como tiene nuestro cerebro, entonces es considerado secundario. Y hay veces que me han dicho, no es que la toalla ayuda, pero la toalla hace que se pueda ahogar. Entonces el hecho de que se pueda ahogar no llega suficiente oxígeno y comparado con el riego sanguíneo de la lengua, balanza, claro, no vas a introducir nada en la boca. Sí, posición de costado, desabrochar botones, corbatas, tener algo suave, sobre todo en la cabeza, o sea, nuestra placa madre es lo más importante. Y no vamos a interferir en sus movimientos, no vamos a decir, ya despierta, no, porque recupera la conciencia en minutos. Hay gente que después de un TEC y nunca han tenido crisis de epilepsia, tienen crisis de epilepsia. Y hay veces que tienen conciencia las personas, y hay veces que no tienen conciencia, hay veces que tienen movimiento involuntario y están hablando contigo, como si fuera el síndrome de Tourette. Y, y hay veces claro, las crónicas, como le digo, que es que mucho movimiento y la otra es como mucha rigidez muscular, pero se cae la gente. Entonces, en lo posible, girar, controlar y algunos, ¿qué es lo que pasa? Que
que hay veces como las crisis mioclónicas donde se sacuden, tú vas a procurar igual que no se mueva mucho, pero no vas a despertar y vas a procurar siempre tener protección en la cabeza, es lo más importante. Y después preguntar cómo están. No des agüita porque puede que tenga la vía esofágica más contraída, por si acaso. Y los últimos primeros auxilios, ¿qué hacemos en caso de heridas? Típico que los peques sobre todo se caen en el patio. Entonces aquí nos lavamos las manos, como dice Pipo, nos lavamos las manos, usamos guantes con las manos lavadas, nos ayudamos del otro guante para agregar el siguiente y cubrimos la herida con apósito y después ponemos otro, nos sacamos el apósito. Y la limpieza, chicos, ustedes la van a hacer de la siguiente manera, un poquito más fuerte por fuera, porque la fagocitación no protege por fuera, y por dentro la vas a hacer más suave, porque ahí tú tienes protección. En el caso que se caigan, por ejemplo, se caigan en el patio. Y también ya si una herida que sangra mucho no tiene que hacer presión, pues ahí es distinto. Me refiero al caso de las heridas donde no existe un sangrado con alto impulso, como es sangre arterial, le aplicas aquí presión y vas a un centro médico inmediatamente, y si no trasladas. ¿Cuándo trasladamos, chicos? Nosotros trasladamos en el caso que la persona tenga riesgo vital o no se pueda movilizar. Entonces, cuando hay mucha sangre, hay riesgo vital también. Por si acaso, porque a veces los apoderados no saben cuándo tienen que trasladar, qué es lo que hace. Bueno, en esos casos. Y los últimos primeros auxilios, pero no menos importantes, me hace muy corto el curso. En caso de quemadura, que puede ser primer y segundo grado, en caso de primer grado, vamos a usar agua fría, no hielo, y en caso de segundo grado, cuando hay ampolla, que quiere decir que llega a la dermis, se forma esta ampolla que va generando también vasos sanguíneos. Pero un poco, chicos, pero un poquito. Ya, chicos. Y el agua fría, cuando es en la carita, uno va alternando el pañito. Siempre estos pañitos como de toallitas de húmedas, pero las llenas con agua. 10 a 15 minutos alternando lo mismo en la ampolla. No romper la ampolla porque es un líquido que libera los vasos sanguíneos con queratina, el colágeno, que es para regenerar. Por eso uno tiene esta tentación de reventarse la ampolla, no lo hagan. Y de tercer grado no hay dolor porque afecta, chiquillos, las terminaciones nerviosas. Entonces no encuentras dolor. En ese caso, tenemos que preocuparnos del pulso, 60-100, y la respiración, maniobra voz, pero oír y sentir que lo normal es aquí distinta a la respiración. Aquí es de 12 a 20 latidos por minuto, es distinto que el pulso. A eso te tienes que preocupar y trasladar de urgencia también. Pero son distintas las quemaduras. Y en el desmayo, típico los niños se desmayan porque no comen, por estrés. Entonces se revisa aquí las vías respiratorias porque no está llegando suficiente sangre al cerebro. Puede ser por coagulación. Y los pies se levantan por sobre el nivel del corazón para favorecer precisamente la circulación y giras en algo que se llama la posición lateral de seguridad. Y la posición lateral de seguridad es, nos apoyamos de una manito, inclinas una pierna para favorecer circulación y eso ayuda también a prevenir el vómito. No se despierta, pero sí te fijas en la respiración, en su pulso respiratorio. Puede ser por estrés, por falta de alimentación, por vasos también dilatados, por efectos del calor. La falta de alimentación produce, chiquillos, que se produzca glutamato y coagule también los vasos sanguíneos. Y además
de ello el estrés también. También las hormonas del estrés lo hacen. La seguridad escolar, ¿cómo la vamos a fomentar? ¿Han escuchado el seguro escolar, chicos? Aparte del PISA, que vamos a hablar de un poquito los planes de seguridad escolar. ¿Les suenan? ¿Sí? Perfecto. El seguro escolar, chicos, debe sí o sí hacerse vigente con accidentes escolares no producidos intencionalmente por la persona, excepto autolesiones. Eso sí vale. Ah, que no me veo, esperen un poquito. Ahí sí. Y de trayecto 2 horas, prácticas profesionales cubre, se ve regido por el decreto 313, 5 copias, MinSal, COMPIN, hospital, apoderado y colegio, que ahora están digitalizadas, cubre absolutamente todo, incluido medicación. Pero ¿qué es lo que pasa, chicos? Que hay gente que dice, ah, fui al particular y no me pasaron plata. En el particular pagan ustedes la atención. Si está en el triaje de urgente hacia arriba, igual que el CESFAM, si no, no atienden, es el hospital más cercano. Pero oigan el triaje, y es como urgente, ripovital, muy urgente. Y si no, no te va a cubrir el reembolso. En el privado no te van a devolver ni medicamentos ni la atención. ¿Qué va a cubrir? Los accidentes que ocurran dentro del centro educativo con motivos de estudios 100% y que tengan relación con los estudios. O sea, puede ocurrir dentro del colegio, pero si se está analizando el cabello y es por motivos de no estudios, no cubre. Entonces esto no va, no es válido a modo de COMPI, MinSal, del médico. Cubre ida y trayecto, rango 2 horas, salidas pedagógicas, no giras de estudio. La gira de estudio, si es que tiene un componente pedagógico, puede cubrirlo. Y en el caso de los accidentes de trayecto, va a servir el parte de carabineros y la declaración de testigos presenciales. ¿A qué nos referimos con ello? No hay que dejar esto como, ay, es que el seguro de por sí ya es válido. No, tengan por favor sus testigos. Es súper sencillo completarlo. Si está digital es igual. La codificación también se la entregan. La circunstancia del accidente, cómo ocurrió brevemente. Firma y timbre de director, inspector general o en su defecto, inspector educacional, o sea, ustedes. Y estos datitos, tú los reúnes porque tienes acceso tanto al IRMI, a las plataformas digitales, como también al mismo libro de clases físico. Me dicen si se entiende, me dicen porque nos queda este poquitito y voy a mostrarles la prueba. Ya, súper bien. Estos son, bueno, esto es una tipología de protocolo en función del PIS, del Plan Integral de Seguridad Escolar. Durante el sismo es importante mantener la calma y permanecer en el lugar y alejarse de los ventanales y lugares de almacenamiento en altura. Siempre tenemos que cerciorarnos, no tener lugares de almacenamiento en altura, me refiero a nada que esté arriba de nada, porque puede ocasionar daño. Lejos de los ventanales nos referimos a que se corran las mesas, nos protejamos debajo, pero cuando salgamos, lo más probable es que tú tengas, bueno, se te asigne un curso y tenemos que reconocer las vías de evacuación y la zona de seguridad que está tipificada en base a qué? En base a prevencionistas de riesgos para ver si hay almacenamiento en altura, también están todas las personas que
puedan encontrarse en la zona de seguridad, o sea, me refiero que exista la capacidad para que puedan estar, que todos los establecimientos tienen su zona de seguridad. No sé si ustedes la ubican la de los colegios, las zonas de seguridad, tienen que estar ubicación segura, estructura sólida, vías de acceso despejadas, o sea, no haya obstáculos, sea fácil transitar, no haya peligro, a lo que se pueda caer, no tengamos signos de gas, no tengamos objetos sueltos, no tengamos almacenamiento a la altura, tengamos señalización, se mantenga, tenga la capacidad adecuada, tengamos espacio para poder generar el arranque, por así decirlo. Excelente, Yanina. Ya, ya estamos bien. Sí. Y evitar aquí el uso de fósforo encendedores, porque los chicos, ustedes saben, los más grandes fuman, y sesionarnos del orden por ciclo en la vía de evacuación. ¿Qué más? Que la señalización esté actualizada y en el caso de evacuación hacia la cota 30, hacia los establecimientos litoral, no reingresar hasta que no se nos ordene. Nosotros vimos crisis de ansiedad y de pánico. Es complejo cuando ocurre, porque eso, ¿saben qué? En el Estatuto de los Asistentes de la Educación está especificado que lo deben trabajar los asistentes profesionales. Sin embargo, pasan que no se cumplen las leyes, como los subvencionados, que ustedes llegan a decir, ah, la Yanini hizo el curso, sabe que con respiración no siempre funciona, entonces vamos a tener que trabajar bloqueo de creencias, de pensamiento incoherentes, como decir, mira, esto es sólido, soporta un sismo que es sobre 10 porque las personas tienden a tener una creencia muy en base a la experiencia, en base a lo que a veces miedo que también tienen sus papás y lo interiorizan en los niños. Y el último tópico, antes de mostrarle la pruebita, porque se las voy a mandar, abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural. Me refiero en fugas de gas. Ustedes saben que las fugas de gas le asignan un olor al gas, ¿o no? Nos vamos a usar teléfonos celulares, ¿por qué? Porque las baterías son de litio y el metano, el propano, el butano tienen cuatro componentes de hidrógeno y el agua tiene hidrógeno. Entonces, echas agua al litio, no hagan nunca eso. Hay videos, pero no lo hagan nunca. Es una explosión enorme. Y el gas natural, exacto, exacto, Yanina. Y el gas licuado tiene metano, propano, combinación. Imagínate, cada uno tiene cuatro, ocho. Si hueles, abres por inercia la ventilación y llamas a compañía de gas o bomberos. Bomberos llega súper rápido, aunque también la compañía de gas, porque ustedes saben que los bomberos tienen igual harto que, bueno, es importante esto también. Y procedemos se llama a evacuar a la zona de seguridad por curso. Primero, el primero A. Segundo, vamos ahí lentamente, usamos la escalera, costado derecho, no lejos del ventanal, no usamos ascensores. Vamos a la zona de seguridad por las vías actualizadas. Decreto de seguridad escolar 283, zona de seguridad, nos ordenamos. Es importante que no lleven celulares porque, como dice Janina, revientan y es una explosión.